¿Qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a tu canal El Publicista. Yo soy Eduard Sánchez y hoy les traigo un video tutorial donde aprenderemos cómo fabricar un buzo como este. Como lo pueden observar, es un buzo sublimado al 100%, el cual lo hemos impreso en papel de sublimación por rollo en una impresora de formato A3 y lo hemos planchado en una termofijadora de 60 por 40. Así que si quieres ver cómo es el proceso, los invito a que nos acompañen hasta el final. Bien mis amigos, para poder imprimir por rollo, el hecho que tengamos un rollo de papel para sublimación para impresión no quiere decir que la impresora vaya a imprimir como un plotter. No, lo que debemos es, ella nos da un margen de impresión de 1,20 por 33 centímetros. Es el margen máximo de ella. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿O qué hago yo? Yo trabajo siempre sobre una área de trabajo de 1,20 por 33. Todo lo que puedo imprimir lo agrego a esa área de trabajo. Entonces lo que hago es, con un metro medir 1,20. Tengo 1,20, que es mi área de impresión. Entonces en esta parte de acá es donde debo cortar. Si yo voy a imprimir 5 veces, 6 veces de 1,20 o de 1 metro como ustedes quieren, debo hacer el mismo proceso siempre. Porque ¿qué pasa? Si yo imprimo directamente del rollo sin cortar, lo que va a hacer ella es que cuando termine de imprimir lo que le haya mandado a imprimir por 1,20, lo que va a empezar es a tragar y tragar papel y deberán darle cancelar, después extraer el papel porque ella sola no lo regresa. Entonces cortamos de 1,20. Es importante que en la parte donde ella va a adquirir el papel, que es la parte trasera, debe estar siempre a escuadra. ¿Con qué fin? Porque si ella lo ponemos así como está aquí descuadrado, ella lo va a agarrar más de este lado y se va a ir el papel torcido y nos va a presentar problema dentro porque se puede arrugar y se puede dañar la impresión. Yo sugiero que con una escuadra y un bisturí se corte a escuadra, o el que tiene una guillotina, como en mi caso, lo colocamos y con la guillotina trazamos y queda a escuadra también. Ubicamos el papel en la guillotina para de esa forma poder perfilar este orillo, que es la que va a ir dentro de la impresora. Listo, ahí tenemos el papel perfilado, listo para que la impresora lo agarre. Bien, vamos a ubicar el papel para poder imprimir. Bien, como lo pueden ver, ahí está la impresora lista para imprimir. Vamos a tratar de ubicar lo que más podamos, lo más centrado el papel. Si ustedes de pronto no tienen una mesa como esta que le he adaptado a la impresora, pueden tratar de hacerlo en una mesa normal y tratar de ubicar el papel de una forma que quede alineado. Ahí vemos que ya la impresora empezó a recibir el papel, a jalarlo y empezó a imprimir. Esta impresora es muy buena para sublimación, yo se las recomiendo. Les voy a dejar el enlace del video donde explico cómo configurar la impresora para poder imprimir por metros. En esta ocasión, como pueden ver, estamos imprimiendo una camiseta, un buzo manga corta, talla M, el cual lo hemos dividido en dos partes, para después llegar a empalmar y sacar una sola impresión a gran formato. Como lo pueden observar, una impresión excelente. Lo otro que tiene esta impresora es que imprime bastante rápido, muy eficiente. Listo, como lo pueden observar, tenemos una impresión 1,17 metros. Yo les digo que configuren a 1,20, ya que siempre hay que dejarle un margen, como lo pueden ver, para que no sean tan exactos. Sale seca. Ahí, como lo pueden observar, estamos imprimiendo la otra parte de la camiseta. Bien amigos, una vez tengamos ya las impresiones listas, procedemos a cortar, que fue lo que hicimos. Aquí tenemos las mangas. Como lo pueden apreciar, tenemos una impresión que, aunque se vea rayada, en esta impresora, como lo es la WF-7710, sale full resolución en el momento que le pasamos la plancha, la sublimamos.
Aquí tenemos las mangas, manga izquierda, manga derecha. Tenemos el cuello. Como lo pueden ver, aquí tenemos la impresión empalmada. Aquí en el centro está el empalme, si lo pueden apreciar. Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Como lo pueden ver, ya está lista para llevarla a la termofijadora. Como en mi caso tengo una plancha, una termofijadora de 60 por 40, lo que debo hacer es tener en cuenta cómo voy a emplearla, porque este uso completo me mide 71 por 52. Se sale el margen de mi plancha. Entonces, ¿cuál es la temática que vamos a usar? Vamos a fijar esto a la tela con cinta térmica y lo vamos a emplear de esta forma, a sublimar de esta forma con la plancha. Así, para que nos quede el 60 y podamos planchar la mitad y después darle la vuelta y planchar la otra mitad. Ya más adelante verán el proceso. Bien, colocamos la impresión encima de la tela. Pueden usar la tela que ustedes más les guste. Los que están empezando pueden ir a un almacén de telas y buscar las telas que más les guste. Lo único que deben tener en cuenta es que sea 100% poliéster para que se pueda sublimar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es fijar con cinta térmica la impresión para que la tela no se vaya a correr. Como lo pueden apreciar, yo lo que hice fue colocar una mesa a nivel de la plancha. La temática, ¿cuál es? Meter la impresión de esta manera, sublimarla, sacar la impresión con cuidado, darle la vuelta, meterla y volverla a sublimar. Así que empezamos. Con mucho cuidado que no se vaya a desajustar la impresión. No se vayan a quemar. Esto requiere mucha paciencia, pero hay que ser recursivo con lo que tengamos. La temperatura debe estar a 190 grados por 45 segundos. Y una presión bastante fuerte para que no queden espacios sin sublimar. En el momento que la vamos a sacar con mucho cuidado para darle la vuelta para que de esta forma la impresión no se vaya a correr y quede perfecta. Bien, vamos a darle la vuelta con mucho cuidado. Si no quieren perderse los nuevos videos que estaremos subiendo más adelante, los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para que sean notificados cada vez que subamos un nuevo video, que de seguro les va a encantar. Bien, de la misma forma procedemos. Vamos a retirar con mucho cuidado la impresión y miraremos el resultado. Y mis amigos, como lo pueden ver, tenemos una impresión full resolución.
Una vez tengamos las telas sublimadas y cortadas, procedemos a llevárselas a nuestra modista de confianza.